Gracias. Bueno, como las tres hicieron los deberes, entonces comencemos por ustedes, lo que ustedes vieron en los textos. No, yo no les pediría que repitan qué textos son, sino que piensen un poquito qué adjetivos aparecen o pueden relacionar con Dios con esos textos que ustedes eligieron. Bueno, yo tengo abierto mi Word, los podría sacar de ahí. Sí, claro, claro. Sí. ¿Usted puede leer, Reni? ¿No tiene problema? Estoy mejor, lo que pasa que tuve COVID también. Ah, Pero pobre. ya estoy bien. Bueno, me alegro. Sí. Entonces no digo de dónde es el texto, solamente los adjetivos. Sí, o si quiere Sí. decir en tal texto, pero no repetir el texto, sino concentrarnos en los adjetivos. Sí. Un texto de Isaías: misericordioso, fiel, confiable, amoroso, universal. Nuevo Testamento, Juan: ama sin prejuicios, conocedor de los corazones humanos, buen maestro. Y después de los textos no leídos, a ver, un momento. De Sofonías: soberano y poderoso, castigador, vengativo, irascible, exterminador. Y de Romanos: insondable, incomprensible en su plenitud, sobrepasa nuestro entendimiento. Eso es lo que tengo. Muy bien, muchas gracias. Me llama un poco la atención porque me pasó un poco cuando quise poner los adjetivos a mis textos también, que los que ya conocía es como que es un Dios muy amoroso y los que no conocía como que no tanto. ¿Te pasó lo mismo, puede ser? Es así, ¿no? Muy bien. ¿Querés hablar de tus textos, Sandra, ya que estás? Dale, yo el primero que elegí del Antiguo Testamento era el de Daniel, cuando sale del Pozo de los Leones, lo que dice el rey, y me habla de un Dios que es todopoderoso y salvador, como que el rey que no creía en él lo reconoce. En el del Nuevo Testamento elegí el texto de Mateo, de la promesa de pedir y se os dará, y ahí me da la sensación de un Dios amoroso y generoso, como un padre. En los textos que no conocía, agarré uno de Nehemías, cuando están tratando de reconstruir la muralla y se burlan de ellos. Y me suena a un Dios justo, pero de que le buscan que haga justicia, un justiciero, pero no una linda justicia la que le están pidiendo, ¿no? Y ya habría que terminar de leer después, más allá de ese texto, si realmente Dios concede esa justicia que ellos buscan o la justicia, la verdadera de Dios, digamos. Y el último texto del Nuevo Testamento era de Santiago, una recomendación de no hablar de más. Me suena a un Dios sabio, pero raro también, porque medio como que esta recomendación es medio como con una amenaza, que no haya tantos maestros entre ustedes, así que medio una sabiduría que amenaza, ¿no? Ajá, qué interesante. Gracias. ¿Soledad? Sí, bueno, de los textos preferidos del Antiguo Testamento elegí el Salmo 23, pero para no escribir todo el Salmo elegí creo que los primeros los versículos 1 y 2. Y bueno, puse Dios, protector y guía. Y del Nuevo Testamento elegí Mateo 19, del versículo 13 al 15,
que es que habla, el que dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, puse amor y protección por los chicos. Creo que ambos, los dos textos casi hablan de lo mismo, tienen los mismos adjetivos prácticamente. Los que nunca leí, elegí uno de Miqueas, capítulo 7, del 8 al 9. Espera que no tengo acá lo que... dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Es como que la fortaleza que nos da la fe, ¿no? La seguridad de decir, bueno, yo me voy a levantar, voy a salir adelante a pesar de todo, porque sé que Dios está conmigo. Y del Nuevo Testamento, uno de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Que ese sí, nunca lo leí, pero me llamó la atención porque no sabía bien de qué estaba hablando, no sabía si de las promesas que Dios tiene con nosotros o de las profecías. Creo que también hablaba un poco de la predicación del Evangelio, porque decía algo como que Dios dijo y eso los que oyeron también lo confirmaron, algo así decía el texto. No sé si está bien, pero bueno, hicimos un intento. Muy bien. Bueno, a ver, 2 o 3 cosas. Está muy bien todo lo que notaron. Voy a empezar con lo de Sole, pero solamente porque me das la ocasión de complementar un poco lo que ustedes ven con Carolina, que como no hacemos nosotros tanto práctica, sino yo nunca tengo la oportunidad de conversarlo. En el caso, por ejemplo, que vos tomaste, Soledad, de Hebreos, está muy bien reconocer que a veces no entendemos de qué habla el texto, porque a veces pasa. No todos los textos son claros, eso es así. A veces los textos han llegado a través de un largo proceso de transmisión en el cual se arruinaron por alguna razón. Yo estoy ahora mirando un texto del libro de Samuel, y bueno, en Samuel hay muchas dificultades textuales por transmisión, y también porque como las transmisiones eran orales durante mucho tiempo, circularon varias versiones del libro de Samuel diferentes, que finalmente quedaron plasmadas en distintos manuscritos o familias de manuscritos. Hasta que se descubrieron los textos de Qumran. Si ustedes saben algo de Qumran, en Qumran digamos, Qumran es un lugar en el Mar Muerto, donde se descubrieron unas cuevas que eran una biblioteca, un depósito de rollos. Esos rollos pertenecían a una comunidad que suponemos que fue destruida en la guerra judía de los romanos contra los judíos, que terminó en no me acuerdo si 132 o 137, cuando aniquilaron toda la rebelión judía que quedaba. 137 o 32 después de Jesús, o sea, de nuestra era. La guerra empezó más o menos en el 70, por eso Jesús en Marcos sobre todo dice, ay de las que en ese momento estén embarazadas o estén lactando porque van a tener que escapar de la ciudad, ay de quienes los encuentren en la ciudad, etc. Marcos 13, que siempre se piensa que es escatológico, que habla del fin de los tiempos, pero en realidad se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Por eso se supone que más o menos, bueno, y fue destruida en el 70, ¿no? En el 69, 70. Entonces, se supone que el Evangelio es un poquito anterior a esa fecha. Pero las guerras continuaron porque hubo puntos de rebelión, especialmente fuera de Jerusalén después que fue destruida, y grupos diferentes que se rebelaron. Bueno, Qumran probablemente fue destruida en esa fecha porque no hay textos posteriores al 130 y algo, o 130.
¿Por qué es muy importante para nuestro estudio Qumran? Primero porque nos ayuda a ver que el mundo del Nuevo Testamento era un mundo plural. No había un solo grupo de judíos, y menos un grupo de judíos o judías contra otro de cristianos, sino que había una multiplicidad de sectas, lo llamamos, grupos con características particulares dentro de la sociedad, como hoy también los hay acá, y con visiones diferentes de la religión. Qumran es uno, los seguidores y las seguidoras de Jesús es otro, los fariseos es otro, esenios, sacerdotes, etc. La otra ventaja que tiene Qumran para los estudios de la Biblia es que aparecieron manuscritos que no conocíamos de otro lado. De hecho, son los manuscritos más antiguos que tenemos, porque los que nos han llegado, que hoy tenemos en la Biblia, que usamos quienes hacemos Biblia, en realidad son manuscritos del siglo X después de nuestra era. Fueron transmitidos, obviamente, no fue creado en el siglo X, pero entonces no son los originales o los más cercanos a los eventos. En cambio, los de Qumran sí. Y ahí en Qumran, por ejemplo, hay más de un manuscrito de Samuel, del libro de Samuel. Y hay un manuscrito mucho más largo que otro, con mucho más texto que otro, que corresponde a la versión de la Septuaginta, de la Biblia griega. Hasta que se descubrió Qumran, se pensaba que los griegos habían dado pie a su imaginación y habían agregado un montón de texto, porque no correspondía con la versión hebrea. La versión hebrea era mucho más corta. Cuando se descubrió en Qumran una versión hebrea corta y una versión hebrea larga, se descubrió que hay familias de manuscritos o de testigos, unas más largas, otras más cortas. Entonces, a veces pasa eso, un texto no lo entendemos porque en el proceso de transmisión fue modificándose y a veces se arruina. A veces hay textos que no podemos terminar de interpretar porque está arruinado, falta un pedazo, o hay una palabra que no se entiende y no coincide con nada de lo que conocemos, bueno, distintas razones. A veces no lo entendemos porque hace alusión a algún proverbio, por ejemplo, algún dicho que no conocemos. Entonces, ahí tenemos dificultades. Pero a veces, y a esto quería ir con lo que vos decías, Soledad, a veces no entendemos porque nos quedamos con el texto muy cortito, solo con esos versículos que leímos. Y en realidad se están refiriendo a algo que empezó antes. Entonces, cuando vos escribiste que no estabas muy segura de a qué se refería, aunque tenías razón, o sea, lo interpretaste bien, pero vos decías, no estoy segura, entonces yo agarré la Biblia y fui y miré lo que vos habías marcado, pero miré que hay antes también, para ver a qué se refería cuando dice, tenemos que hacer caso a este evangelio, no vaya a ser cosa, porque lo que está diciendo es, miren, ahí tenemos un mensaje claro, no vaya a ser cosa que nos lo perdamos por no escuchar, ¿no? Entonces, a veces, si les pasa eso, que no saben muy bien, lean un poquito más, sobre todo lo anterior. A veces hay que leer un poquito después porque ahí aclara qué era, pero generalmente lo que está antes ayuda a entender. Eso quería decir. Lo otro que ayuda a entender un texto es conocer su género literario. De esto han hablado algo con Carolina y van a seguir hablando. Carolina tenía un cuadrito que quería compartir con ustedes, después finalmente no le gustó e hizo otro, creo que lo va a traer este viernes. Pero, digamos, hay géneros literarios más comunes en ciertos libros que en otros. Por ejemplo, bueno, los proverbios son muy comunes en la literatura sapiencial. Santiago, que trajiste vos, Sandra, el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, algunas partes de Job. Los profetas a veces citan algún proverbio. La macana es que no dicen cómo está escrito, simplemente lo citan. Entonces a veces no sabemos que era un proverbio conocido y a veces citan para después, sobre todo Pablo, por ejemplo, hace eso, cita para después contradecir. Pero no dice,
como está escrito, comillas, termina el dicho, cierra comillas, y dice ahora contradigo. Entonces a veces uno dice, pero ¿estaba en contra o está a favor? ¿No? Y es por eso, porque está citando para después contradecir. Entonces, saber que hay un proverbio, un dicho, por ejemplo, nos ayuda a entender. Reni eligió el texto de la mujer samaritana. ¿Mm? Ahí hay un género literario bastante conocido, digamos, bueno, dentro del relato de la narración, ¿no? Que es, o una fórmula, un género, que es el relato de los encuentros en un pozo de agua. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si vamos al antiguo, tenemos que el siervo de Abraham llega a la ciudad, va al pozo de agua y allí allí se presenta para encontrar a la familia de Abraham para buscar esposa para Isaac. Moisés huye de Egipto, llega a Madián, encuentra a ¿Por qué el pozo de agua? Porque el pozo estaba fuera de la ciudad, no adentro de las murallas. Entonces era lo más cercano a la ciudad y era un punto de encuentro. Y generalmente era un punto de encuentro entre varones y mujeres, porque las mujeres eran las que iban a buscar agua, y era un punto de encuentro con gente extranjera, por lo cual podía también ser un lugar peligroso. De hecho, si ustedes miran el relato de Moisés, van a ver que ahí hay algunas peleas entre los... bueno, el relato, las hijas de Jetro, el sacerdote, vuelven más temprano a su casa y el padre dice, ¿qué pasa que hoy volvieron antes? Y entonces dice, bueno, es que había un egipcio que nos ayudó, sacó la tapa del pozo y demás. A veces vemos el ganado y los pastores de Lot con los de Abraham se pelean por el acceso al agua. Entonces ahí deciden que son muchos ya y se separan las dos familias. Entonces el pozo es un lugar de encuentro, pero también puede ser un lugar peligroso. Y en algunas historias es un lugar de encuentro de la futura esposa. Entonces cuando Jesús se encuentra con una samaritana desconocida en el pozo de Samaria, la gente que conocía las historias lo primero que puede haber pensado es, ¿habrá una historia de casamiento acá? Entonces a veces la misma historia o el mismo género literario se usa justamente para darle otro final, para cambiar el sentido de la historia, como es este caso, donde terminan hablando, bueno, hablan, porque en realidad nunca hay una escena, digamos, romántica ahí, sino que hablan de dónde está el verdadero templo, el verdadero lugar de culto, el espíritu, quién es el Mesías, bueno, todos esos temas que están en Juan. Entonces, conocer el género literario nos ayuda a ubicarnos en el tipo de texto que tenemos. Si tenemos un salmo es poesía, no vamos a esperar que la poesía sea literal, es figurada. Si tenemos un texto profético, probablemente haya algún tipo de denuncia contra el pueblo por su idolatría, por su falta de justicia, o cuando ya ha pasado el exilio, de esperanza y aliento, como los textos que eligió Reni, que están después del capítulo 40 de Isaías. Entonces, conocer todo eso, ven cómo de a poquito ustedes lo van aplicando, porque ustedes solas empiezan a mirar el texto usando esas herramientas que Carolina les va ayudando a identificar con un ejercicio particular cada semana. Bueno, para preguntas o comentarios sobre lo que cada una eligió, lo que decía Sandra de que elegimos textos de consuelo para como los conocidos y otros no. Algo, comentarios, preguntas entre ustedes. Yo quería agregar solo en base a lo que dijiste recién, que en el caso de la samaritana, también leí que ella fue en un horario en que no iba nadie, también por temor a que la agredan por su modo de vida. Sí, es muy posible. No sabemos la razón por la que va al pozo a esa hora, pero es muy posible que fuera por esa razón.
¿Por qué? Porque normalmente las mujeres iban al pozo temprano a la mañana para juntar agua para el día, y después a la nochecita para juntar agua para la noche. ¿Mm? Entonces, normalmente es al amanecer y al final del día. Y ella va al pleno mediodía, que hace calor, y hay sol. ¿Mm? Entonces, no es el horario normal. Una posibilidad sería que fue justamente porque como está viviendo en pecado, aunque no sabemos, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos realmente por qué llevaba tantos esposos. Quizás alguno se había muerto, quizás alguno se había ido y la había abandonado. Quizás no tenía otra forma de sobrevivir que casada, no sabemos. Pero una posibilidad es que fuera por eso. A buscar marido. ¿Cómo? A buscar marido. No, que fuera, también, pero no creo, no, que fuera el pozo en un horario que no iba a encontrarse con otras mujeres o otra gente que le pudiera, la pudiera señalar. Así que, pero bueno, tenemos 12 estudiantes nuevas por ahí, por lo que veo. ¡Qué bueno! Muy bien, la futura generación de estudiantes de ANCOM. Bueno, ¿más comentarios? ¿Algún comentario más o avanzamos? Bueno, y eh, sobre que hay textos de una, digamos, que presentan a Dios, un Dios justiciero. A ver, presentan a una parte del pueblo de Dios que quisiera que Dios brindara rayos y centellas y fuego y terremotos, ¿no? También lo vemos cuando, ¿quiénes son los discípulos? Los discípulos de Jesús en algún momento también les dicen, no vas a, podemos invocar fuego, y Jesús dice, no, déjenlo, ¿no? Pero bueno, es una tentación sin duda. Bueno, el tema de este mes son las imágenes de Dios, porque en realidad lo que vamos a ir descubriendo, y lo que ustedes ya han empezado a descubrir, es que hay muchas imágenes de Dios. La lectura que yo les di, que podemos conversar un poquito si llegaron a hacerla, si no la hicieron me dicen y listo, es una lectura que habla de las imágenes pero en otro sentido, no en el sentido de qué imágenes encontramos nosotras en los textos bíblicos, sino de esa que yo ya les había mencionado en su momento, esa prohibición de hacerse imágenes que en realidad es muy tardía. Es decir, no es que Israel no cumplió con la prohibición, que es lo que tendemos a pensar, sino que en realidad la prohibición como tal es muy tardía, es posexílica. ¿Por qué? Porque a partir del exilio, y ustedes piensen lo que es que Israel tuviera templo, rey davídico o descendiente de David, la ciudad de Jerusalén que después de Isaías se creó una tradición de que era eterna, nunca iba a ser destruida, y de golpe todo eso fue destruido, el templo fue destruido, que era el lugar de la presencia de Dios. Entonces Israel tiene dos caminos, o descreer y decir, bueno, no creo más en Dios, me busco otro Dios más poderoso como el babilonio, o pensar qué pasó. Y en ese proceso de pensar qué pasó, dice no, fallamos nosotros, pecamos nosotros. Dios nos venía diciendo hace rato, vuélvanse a mí, no adoren otras divinidades, no se hagan imágenes, hagan justicia, etcétera, etcétera, y no obedecimos. No hay que olvidarse que tenemos solamente una parte de la teología del pueblo de Dios posexílica. Tenemos la parte relacionada con la línea deuteronomística, que ¿qué dice? Bueno, tenés dos caminos, vida o muerte. El camino de la vida es no adorar a Dios salvo en Jerusalén.
ni siquiera en otros lugares. Si ustedes se fijan, toda la historia, los reyes de la historia deuteronomística son juzgados según si permitieron otros santuarios o no. En todo fue un gran rey, pero no destruyó los santuarios de Dan y Beersheba, que eran los que estaban en los extremos del país para Israel, no para Judá. Entonces, con ese foco, que es el que nosotras recibimos, daría la impresión de que lo único que pensaba el pueblo de Dios era cómo hacíamos imágenes y ahora por eso fuimos castigados. Una parte sí, debe haber habido muchos otros temas, porque en los profetas clásicos no está solamente el tema de la idolatría. El tema de la idolatría se relaciona muy de cerca con el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque esta divinidad, Yahvé, no solamente no permite otras divinidades junto a él, sino que es un Dios de justicia, etcétera. Es el Dios que les dio la tierra por familia y no quiso un rey. Bueno, Israel quiso tener un rey como las demás naciones, etcétera, etcétera. Entonces, en esa visión nos ha quedado la línea deuteronomística con esa formulación bipolar, el bien y el mal, la idolatría, no la idolatría, cuando en realidad debe haber habido muchos otros temas. Entonces, lo que hacen los teólogos, que tienen mucho que ver con el texto que vos trajiste, Sandra, porque son, la última redacción es probablemente del tiempo de Esdras y Nehemías, o por lo menos una redacción importante, quizás después hubo retoques, pero una redacción importante del texto es de la época de Esdras y Nehemías, que son del periodo persa. Cuando, pasado el periodo babilonio, si no se acuerdan, miren sus tablas cronológicas, que para eso las tienen, pasado el periodo babilonio, Ciro el persa conquista a Babilonia y permite el retorno. Y una parte va a retornar, primero con Nehemías, que es el gobernador, a reconstruir la ciudad, después va a venir Esdras con otro grupo a reconstruir el templo. Aunque en la Biblia están puestos al revés, está Esdras antes que Nehemías, pero en realidad, cronológicamente, no son tampoco, parecería que fueran, digamos, contemporáneos, pero hay unos años de diferencia porque en realidad no podían construir el templo si no tenían la ciudad y la muralla. Entonces viene primero Nehemías, que era gobernador. Esdras y Nehemías instituyen el judaísmo que después van a heredar los fariseos, que es mucho del judaísmo de la época de Jesús, que después también es el que triunfa o que sobrevive a la guerra de judía en las últimas décadas de la el primer siglo cristiano, ¿no? De la que yo hablaba antes. El judaísmo que sobrevive es el fariseo, hasta de ahí en adelante. Después se van agregando otras líneas como la mística y demás, pero básicamente es un judaísmo fariseo o cristiano. Entonces, Esdras y Nehemías no solamente reconstruyen Jerusalén y el templo, reconstruyen un judaísmo muy cerrado alrededor de algunas leyes y algunas costumbres propias del pueblo y de la legislación y de la identidad de Israel, pero que excluyen a muchas personas. Un judaísmo centrado en la circuncisión, en el sábado, bueno, y en la observancia en general de toda la ley. Esdras viene a explicarle la ley, etc. Entonces, bueno, y a partir de ahí se puede hablar de un monoteísmo y de no tener imágenes. Antes de eso, habrá habido grupos, por ejemplo, en Oseas da la impresión de que había un grupo, una especie de partido de los que pugnaban por solamente Yahvé, pero en realidad todavía es mucho más fluida la relación. Y si ustedes leen críticamente los profetas, van a ver, y sobre todo Elías, Eliseo y demás, van a ver que la tentación de seguir a Baal, por ejemplo, que era el dios cananeo de la fertilidad, de la lluvia, de las tormentas, es muy grande. La crítica profética es todo el tiempo que se van tras Baal en vez de irse tras Yahvé, porque era un poco la misma figura, ¿no? Entonces, hay que leer
esta prohibición de imágenes a la luz de, como decimos normalmente, como decimos ahora, a la luz del diario del lunes, ¿no? Es fácil, una vez que pasó la historia, decir, bueno, las cosas debían haber sido así. Mucho más difícil es vivirlas en el momento. Entonces, el texto que les di de Silvia Schroeder es un texto sobre aquellas imágenes, no pregunta si hay imágenes, porque ella se dedica a estudiar imágenes arqueológicas. Lo que ella hace es, en ese artículo, mostrar cómo algunas de las imágenes que se han encontrado nos ayudan a entender algunas alusiones en distintos textos. En ese caso de la Torá, porque ese artículo salió en un libro sobre la Torá. Después tiene otros artículos sobre otros aspectos. Pero a mí me interesaba que, digamos, que pensemos cómo también las imágenes no literarias contribuyen a pensar en Dios. ¿Por qué me interesa? Porque si ustedes leyeron el artículo de Silvia, una de las primeras cosas que ella dice es que los textos son patriarcales, cosa que conocemos, mientras que las imágenes están, primero que no han sido retocadas por siglos de editores, escribas y demás. Como eran, quedaron, cuanto mucho se encontraron rotas, pero no han sido retrabajadas. Y segundo, tienen mucho que ver con aspectos de la vida diaria, con mujeres, con familias, con el hogar en algunos casos. Entonces nos dan otra visión de la vida religiosa de Israel que complementan, a veces sí contradicen, pero básicamente complementan la de el texto bíblico. Bueno, comentarios, preguntas, cuéntenme si pudieron leer el artículo, si quieren ver algo del artículo, si les llamó la atención algo, si algo de lo que leyeron en el artículo se relaciona con lo que estamos viendo de las imágenes que ustedes encontraron. Yo lo pude leer. Me cuesta un poquito de vuelta con esto de que es como un poco redundante en la cuestión feminista. Pero bueno. Sí, me resultó interesante el tema de tantas imágenes que pueden apoyar un montón de situaciones o completar situaciones que no se terminaron de entender, con esto que decías recién de por ahí que es un proverbio que se usaba, alguna cosa de todos los días que nosotros ya no las conocemos, ¿no? Y con las imágenes se pueden ir completando un poquitito. Hay una parte que me llamó la atención, que era el punto 9, cuando hablaba de Dios que lucha contra el faraón en la historia de Moisés, porque dice, no lucha contra los dioses egipcios, sino contra los soberanos autorizados por ellos. Y es como que a mí me da que muchos de las 10 plagas que usa son en contra de los dioses. Cuando saca la luz por 3 días es en contra de Ra. Cuando convierte el agua tóxica roja es también en contra del dios del río. Como que sí lucha contra los dioses, como que esa parte del texto yo no estaba muy de acuerdo. Pero no, después lo otro me pareció bien. Me parece sobre ese punto, esperen que comparto pantalla, que así lo tenemos directo en la... ¿Lo ven ahí? Sí. Me parece sobre ese punto que no está hablando del texto bíblico. O sí, no, tenés razón, porque esto no es específicamente Moisés.
Claro. Claro, sí, tenés razón. Es el Sí. príncipe la figura, el rey, perdón, faraón. Claro, claro. Yo pensé que no, que se refería a esta imagen, pero esta imagen no necesariamente es de Moisés. Claro. Así que, y acá sí está hablando de Moisés, Aarón. Sí, está bien, tenés razón, podemos discutirle. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo no leí el texto. Mal ahí, pero no leí. A mí me pareció, tendría que leerlo otra vez, lo leí, pero una vez, pero me pareció muy fuerte la relación tierra, cosecha y mujer y maternidad. Sí, sí. Es un tema, es un tema fuerte que aparece en varios textos. Yo ahora estoy preparando unos estudios bíblicos sobre el libro de Ruth, y en Ruth, por ejemplo, van paralelos los dos temas. La sequía que lleva a que Noemí tenga que emigrar, y después quedan viudas y sin hijos, de modo que hay un tema de falta de fecundidad humana, y a la vez, al final de la historia, se revierten las dos situaciones. Ahí vuelven a Judá porque escuchó que Dios había hecho llover, y a la vez viene la fecundidad de la familia, digamos, a través de Ruth, ¿no? Y hay muchos textos donde esto aparece. Probablemente también en cuanto a lo arqueológico, porque si pensamos primero tenemos que pensar en que Israel era un pueblo muy chiquito, no era una enorme nación. Segundo, era un pueblo limitado en el territorio a las zonas más áridas, porque los valles más fértiles de Galilea y de Samaria los mantuvieron durante muchos siglos, los así llamados cananeos, ¿no? Cuando vemos en Josué, Jueces, incluso en todo en Samuel, la parte que tiene que ver con David, ahí David conquista Jerusalén, por ejemplo, cuando en realidad, bueno, en Jueces dice que ya la habían conquistado, pero ahí vemos que algunas cosas se contradicen. Pero Jerusalén, Azor, Jericó, todas las grandes ciudades amuralladas no fueron conquistadas al comienzo, porque era imposible. Además, porque estaban en zonas altas, en general, salvo Jericó, que está sobre el río, sobre el Jordán y el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, pero las otras ciudades estaban en zona montañosa, entonces no tenían carros para llegar, no tenían buen armamento, no tenían buenos ejércitos, no tenían nada, no las conquistaron, fueron asentándose en zonas más áridas y más despobladas. Entonces, la fertilidad de la tierra para sobrevivir y la fertilidad del pueblo para sobrevivir como pueblo fueron parejas. Y de hecho están relacionadas, porque cuando hay mala alimentación las mujeres tampoco quedan embarazadas, por ejemplo. Entonces van juntas incluso biológicamente, ¿no? Y en cuanto a restos arqueológicos, en realidad tampoco sabemos muy bien. Acuérdense que no tenemos descripciones de los hallazgos. Tenemos descripciones arqueológicas de dónde se encontraron, en qué estado, en qué estrato, pero cómo se usaban en la antigüedad no sabemos. Entonces, suponemos que había una correlación entre elementos relacionados con la fertilidad humana y de la tierra. Pero en realidad es porque aún hoy esos elementos van juntos para que un pueblo como Israel pudiera sobrevivir. Y van también con textos como Génesis 1, ¿no? Multiplíquense. ¿Por qué? Porque hacía falta. Hacía falta.
El problema es cuando después traemos ese texto hoy y decimos, no, no hay que usar métodos anticonceptivos porque la Biblia dice que se multipliquen. En ese momento, en esa situación, hacía falta que el pueblo creciera. Hay O una sea, que de autora leche que y yo... miel no tenía nada la tierra. ¿Cómo? Que manaba leche y miel, nada. Manaba leche y miel porque Falsas había algunas promesas. palmeras en algunos lados y cabritos, pero leche y miel, pero no cebada, ni trigo, ni, ni otras cosas. Hay una autora que se llama Carol Myers, que ha escrito mucho sobre arqueología bíblica también, y ella tiene un libro que se llama Descubriendo a Eva, pero en inglés, Discovering Eve, no está en castellano, creo. O sí, no, me parece que no. Bueno, lo que ella plantea sobre Génesis 3, en la famosa llamada maldición a la mujer, que no es una maldición, es otra cosa, pero bueno, porque Dios no maldice, maldice a la serpiente nomás. No maldice ni a Adán ni a Eva. Pero sí le dice, bueno, como hiciste esto, ahora las consecuencias que te vas a tener que bancar son estas. Y entre esas consecuencias, si ustedes se acuerdan, está la cuestión de los partos con dolor, y el texto dice, pero a pesar de todo eso, digamos, la mujer todavía va a apostar a la familia con un hombre, con un varón. ¿Y por qué? Porque en realidad hay un proyecto de familia que no se puede dar si no hay un trabajo complementario en el campo y teniendo hijos e hijas. Hijos para la guerra, para el trabajo más pesado, además, e hijas también para intercambiarlas con otros pueblos u otras familias para que siga habiendo descendencia, ¿no? Entonces, las dos son importantes. Los hijos tienen más importancia en la estructura familiar, porque es una estructura patriarcal, pero las hijas, sin hijas con las que intercambiar con otras familias, tampoco se puede subsistir el pueblo. Y entonces tienen las dos cosas. Pero no es, ella dice, fíjense cómo el texto no es una maldición, el texto es una explicación de por qué, a pesar de todo, el modelo en inglés la palabra es drive, algo que te lleva, la atracción, ahí está, la atracción es a un varón y armar un modelo de familia. Y lo que ella muestra es cómo hay un interés del Estado en promover esa situación. ¿Por qué? Porque hace falta construir cisternas, hace falta soldados para la guerra, hacen falta quien cuide los animales y las plantaciones, etc. Entonces, detrás de un relato mítico puesto a los orígenes del tiempo, en realidad hay necesidades del Israel del tiempo monárquico de tener hijos e hijas. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo lo que usted notó, Reni, de la relación entre la fecundidad de la tierra y la fecundidad de las mujeres, está presente. Y después, y con esto ya termino y la dejo hablar de nuevo, ese tema de la relación entre, o la equiparación de las mujeres con la tierra, también lo han tomado las ecofeministas. ¿Por qué? Porque ellas dicen, así como el sistema patriarcal considera de segundo a las mujeres, y las mujeres son objetos a ser conquistados, a ser penetrados, a ser fecundados y demás, de la misma manera tratamos a la tierra. La tierra es un objeto a ser penetrado, sacarle los recursos, ser fecundado, no tiene palabra propia, etcétera, etcétera. Entonces, en tanto no valoremos a las mujeres iguales que a los varones, tampoco vamos a valorar a la tierra igual que a los seres humanos. Y a mí me parece un planteo muy interesante, porque en realidad muestra que hay diferentes niveles dentro de los cuales nuestro actual sistema patriarcal joroba todo lo que viene por debajo. Todo está en función del interés de quienes están más arriba. Los seres humanos usamos la tierra en función de nuestro interés, los varones usan a las mujeres en función de su interés, los blancos usan a los no blancos en función de su interés, los que tienen armas usan a los que no en función de su interés, etcétera, etcétera. Entonces me pareció un planteo muy interesante para empezar a destrabar estas cuestiones, ¿no?
Hay que atacar atacar no es un lindo término porque estamos hablando justamente de guerra, pero hay que enfrentar el problema desde muchos ámbitos y puntos diferentes. Pero bueno, me fui mucho más allá de lo que usted mencionaba, Reni, porque me fui llevando una cosa a la otra. ¿Qué más? Ay, Sole, no, si no pudiste leer está bien, no. Yo porque si ninguna leyó no me quedo esperando que me digan nada y seguimos con otra cosa. Y si alguien leyó, aprovechamos la lectura, pero no hay problema, no hay problema. ¿Más comentarios? ¿Algo más o seguimos? Bueno, entonces yo les propongo hacer un corte ahora, porque después yo tengo un texto que yo preparé para una reunión hace un montón sobre imágenes de Dios en la Biblia, que nos va a llevar un rato. Y entonces, para no cortar en el medio, si les parece bien, igual ya son y 53, 7 minutos como máximo, de modo que a las 11 en punto estemos empezando otra vez, ¿les parece? Ok. Perfecto. Nos vemos en unos minutos. Bueno, vamos a esperar un segundo. Vayan buscando sus Biblias, porque vamos a trabajar varios textos ahora. Estoy pelando una papa y ya busco mi Biblia. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, yo voy a poner para compartir pantalla porque me resulta más fácil ir leyendo de ahí. Ahora, eso hace que ustedes queden de costadito, así que yo no veo si levantan sí, así de costado. Si levantan la mano no las veo, así que me interrumpen si necesitan algo, o tienen alguna pregunta o algo que no se entienda o lo que sea. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que hay que decir sobre las imágenes de Dios es que tenemos una gran imposibilidad de comprender a Dios, y menos de expresarlo en un discurso. Hay miles de libros de teología, acá atrás en la biblioteca hay, no sé, varios cientos, y así todo hay que saber que no podemos terminar de comprender lo divino. Y por lo tanto, nuestro discurso siempre se queda en lo anteúltimo. ¿Mm? Lo último es Dios, pero nuestro discurso siempre se queda en lo anteúltimo, en lo provisorio, por más que lo afirmemos y haya guerras y haya cruzadas por causa de lo que creemos y haya discriminación y lo que sea, en realidad no hay que tomarse tan en serio la teología, porque hay que saber que siempre estamos dentro de lo provisorio, de lo que está sujeto a nuestro lenguaje humano y a lo que nuestra capacidad humana nos permite entender. En este sentido, incluso hablar del Espíritu Santo, que es el tema del viernes con Carolina, incluso hablar del Espíritu Santo es hablar de una imagen de Dios, de una. Hay muchas. Y no hay que olvidarse de eso, porque bueno, es nuestra doctrina, es una manera de entender a Dios, pero es una imagen de Dios. Hasta donde podemos entender a Dios, usamos distintas metáforas o imágenes, pero no hay que olvidarse de esa imposibilidad. Job, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, pide a Dios un montón de porqués, y dice, hasta que Dios no me explique a mí por qué me pasa lo que me pasa, yo no voy a aceptar las respuestas de ustedes. Y Job, Dios lo que hace es preguntarle dónde estaba cuando Dios creó todo. Y en realidad nunca le contesta el por qué. Finalmente Job dice, bueno, me retracto en ceniza y en polvo, y dice, ahora yo te conocía de oídas y ahora te conozco de verdad. Pero no obtiene la respuesta que deseaba, porque nadie se la da. En un momento, en el 41, Job dice, cuando estornuda
lanza relámpagos, sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. ¿Por qué? Porque en Job está esta imagen de Dios luchando con Leviatán, que es uno de los monstruos míticos marinos, que es como el dragón o una serpiente. Entonces, sale humo de su boca, como de una olla, etc. Y sin embargo, Dios es más poderoso en Job y bueno, y en otros textos, que esos monstruos. En Génesis 1 también tenemos esa imagen de Dios calmando la tempestad, o el caos. Fíjense que en Génesis 1 la creación no es de la nada, no hay una idea de nada en el mundo semítico. Lo que hay es una creación del mundo que en los mitos babilónicos, por ejemplo, es la creación a partir de que un dios vence a otra en ese caso, y abre a la diosa Tiamat en dos. La diosa Tiamat es la diosa del agua salada, el mar, ¿no? Y la abre en dos, y de ahí forma el cielo y la tierra. La idea de un mundo, de una nada, no es semita, entonces no la vamos a encontrar en la Biblia. Pero sí vamos a encontrar la idea de un Dios que se valida como Dios a partir de poner orden en el caos. Ese sí es un texto muy importante. Y por eso también pone un rey, que era la figura que normalmente iba con un dios, ¿no? El lugarteniente del dios es el rey. Pero bueno, siguiendo con esta idea de la imposibilidad, tenemos a Pablo en 2 Corintios que dice que fue arrebatado hasta un tercer cielo, arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pueden buscarla si quieren. 2 Corintios 12. Podemos leer los primeros versículos. En 2 Corintios, acuérdense, Pablo se enfrenta a grupos que lo acusan de ser un débil, un apóstol sin mucha fama, sin brillo, sin grandes eventos, sin chapa, diríamos, ¿no? Sin nada que mostrar. Y él entonces se presenta como el apóstol en la debilidad, en el sufrimiento, etc. Bueno, y en este capítulo 12... No entiendo, perdón, Mer, si ¿sí? el que es arrebatado, ¿quién sería? Que dice Pablo. fue arrebatado hasta el tercer cielo, el mismo. Pablo. Pablo, ah, ok. Pablo, fíjate, ¿quién quiere leer del 1 al 6? 2 Corintios 12. Si querés lo tengo, lo leo. Bueno, dale. Hay que seguir gloriándose, aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorio de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir. Bien, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, si yo fuera a gloriarme, puedo gloriarme de que tuve una visión de Dios que ni siquiera se puede expresar en palabras. Pero no me voy a gloriar, para que no se hagan de mí una idea que no es la correcta, ¿no? Entonces está en esta discusión entre... En realidad la discusión es sobre qué es un apóstol, ¿sí? Cuáles son las marcas de un apóstol de verdad. Porque además él tiene que justificar su lugar de apóstol no habiendo conocido a Jesús personalmente. Claro. ¿No? Entonces él dice, no es en la gloria, aunque tendría de qué gloriarme,
En otros textos dice, bueno, podría gloriarme porque estudié con Gamaliel, cumplía la ley, esto, aquello, bueno, en otra parte de Corintios dice, me flagelaron tantas veces pasé hambre, tantas veces me persiguieron, tantas veces estuve en la cárcel, tantas veces naufragué, todo por el Evangelio. Tengo de qué gloriarme, pero elijo no hacerlo por causa del Evangelio. Entonces, pero ven, entonces, Pablo mismo reconoce que hay una dimensión de la teología, de lo que se puede decir de Dios, que es inaccesible al ser humano, que no se puede expresar con palabras. Hay otra parte que sí, pero hay una parte que no. Igual me hace un poco de ruido. Ajá, Porque no tengo de qué gloriarme, pero te la tiro igual. ¿Te estás gloriando o no? Exactamente. Exactamente, así era Pablo. Le mostraba un poco los dientes, ¿no? Efectivamente, muy bien. Captaste la ironía del texto. Claro. Bueno, Jesús mismo reconoce que hay cosas que ni él sabe. ¿Mm? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, el texto que yo les mencioné antes, que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y demás, que le preguntan, ¿es ahora cuando va a venir el reino? Y Jesús dice, ni yo lo sé. Hay cosas que solo el Padre sabe. Timoteo habla de la aparición de Jesucristo al final de los tiempos y dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, con todo esto de trasfondo, vamos a tratar de hablar de Dios porque para eso estamos y hacemos teología, pero conscientes de que nuestras posibilidades de hablar de Dios son limitadas. Y están limitadas por lo que la conciencia humana, la cultura, el lenguaje, los sentidos nos permiten. Y a mí me parece que eso es importante porque las imágenes de Dios nos ayudan en nuestra relación con Dios, pero tampoco deberían ser causa de discriminar a otras personas, porque en el fondo nuestras imágenes de Dios son limitadas y no son todo lo que podemos decir de Dios. Bueno, lo segundo que yo digo en este trabajo es que hay una multiplicidad de intentos de hablar de Dios en la Biblia. No hay una sola manera de hablar de Dios. Ustedes encontraron algunas, y ahora lo que les pido es que revisen o piensen un poquito en los textos que eligieron, y piensen no solo en los adjetivos, sino en las imágenes. Por ejemplo, bueno, a ver, Sole, en el Salmo que elegiste, ¿cuál es la imagen? Esa es fácil, te tiro una muy fácil. Sí, es un Dios que te da tranquilidad. Sí, la imagen, ¿qué imagen usa para eso? ¿Dios como qué? Pastor. Exactamente, exactamente. ¿Qué otras imágenes hay en los textos sobre todo en los que más les gustan? O en otros que recuerden. En Juan hay muchas, por ejemplo. Como padre. Como padre. ¿Qué más? Pastor. ¿Qué más? Como Salvador. Salvador. Como luz, puede ser. Como luz. Exacto. Muy bien. O vida. Vida. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguno más que recuerden? Bueno, en Juan tenemos yo soy. Yo soy. La luz, pero... Yo soy la luz, yo soy. ¿Qué dijiste? La verdad. La verdad. ¿Qué más? La vida. Y la vida, ¿qué más? El camino. El Yo soy camino. la puerta por donde entran.
¿Mm? Yo soy el pan de vida o el pan del cielo, una cantidad, ¿no? Es decir, cuando nos ponemos a pensar en esto, nos damos cuenta de que conocemos muchas imágenes de Dios, además de las tradicionales de la Trinidad o de Dios Padre, o de Dios Creador, que también es muy común para nosotros o nosotros. Hay muchas imágenes. Vamos a ver algunas. El guerrero divino, o el guerrero, es una de las más antiguas, y si ustedes se fijan en el artículo van a ver de Schroeder, van a verlo reflejado ahí, en la imagen del guerrero, ¿no? Es una de las imágenes más comunes en la literatura cananea, y sobre todo en la ugarítica, que Ugarit fue un puerto al norte de Israel, en lo que hoy sería Siria, donde se encontraron textos muy antiguos, entre ellos muchos textos que hablan de un panteón divino o una corte celestial, donde hay dioses principales y dioses secundarios, hay batallones, hay grupos comandos, hay, bueno, de todo. Y hay muchas intrigas entre los mismos dioses y diosas. Y el triunfo sobre estos enemigos, por ejemplo, la muerte, que se llama Mot, en cananeo o en hebreo, el mar es un monstruo, es un enemigo, y hay otros. Cuando un dios triunfa sobre esos enemigos, es que es entronizado o es reconocido como dios y se le hace un palacio. Es decir, que no tienen palacio hasta tanto han vencido a algunos enemigos. Y hay un texto mítico donde, bueno, uno de estos dioses quiere un palacio con ventanas, y le recomiendan que no haga ventanas porque por la ventana se va a meter la muerte. Y bueno, insiste, y después efectivamente se le mete la muerte por la ventana, y hay otro conflicto y otro mito y demás. Pero vamos viendo cómo esa imagen de la muerte como una serpiente, o como un animal que repta, o como un animal que puede entrar por la ventana, es parte de ese mundo en que vivió Israel. Ahora, si vamos al Salmo 29, Salmo 29, los primeros versículos del Salmo. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo. ¿De qué Bueno. versículo? Desde el primero hasta el 10. Bueno, dice, tributad a Jehová, hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quiebra los cedros. Quiebra Jehová los cedros del Líbano. Los hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de toros salvajes. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que despega las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. El último también, por favor. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Muy bien, gracias, Sol. Bueno, ¿cuál es la imagen aquí? ¿O cuáles son? Y termina con esta imagen que decís vos de Rey Eterno en el trono, ¿no?
Sí, sí, Como que exactamente. vence a los dioses de las otras culturas y se entrona a él. Ujú, sí, ¿qué más? Fuerte, majestuoso, potente como el trueno. Bien, exacto. ¿Qué más? Es una enorme tormenta eléctrica, ¿no es cierto? Sí, que parte los árboles. Ujú, Como un que parte dragón, los... porque dice que derrama llamas de fuego. Exacto. Exactamente. Que hace saltar los montes, ¿no? Además de desgajar árboles y demás. La misma palabra hebrea, trueno, es la palabra para voz, voz con Z, Ah, no con S. Ah, Entonces, voz de Jehová o trueno de Jehová es la misma palabra, porque se suponía que era la voz, que bueno, que ahí estaba la voz. Eh, y fíjense cómo acá hay muchas, estas imágenes están tomadas de Baal, que es el dios de la tormenta. ¿Eh? claro. Entonces, ven cómo acá se toman imágenes de otra divinidad, en este caso Baal, que tiene que ver, porque fíjense que además tiene que ver no solo con la destrucción, desnudar los bosques, etcétera, pero también hacer saltar el desierto, hacerlo temblar, ¿no? Pero es necesaria la tormenta y el agua para que haya vida. Entonces, en una tierra seca, no hay un Nilo que todos los años desborda y la tierra es fertilizada. En Israel, la única fuente considerable de agua es la lluvia, porque en realidad el Jordán tan famoso de los textos bíblicos es un hilito de agua, pero eh, mínimo. Entonces necesitan de las lluvias y por eso eh, la tentación de adorar a Baal. Y por eso tantas veces en los textos bíblicos, por ejemplo, en el ciclo de Elías y Eliseo, Dios manda una sequía para decir, a ver, ¿quién es el Dios de la tormenta acá y de la lluvia? ¿Es Baal o soy yo? ¿Mm? Entonces no manda lluvia hasta que reconocen que no es Baal, porque Baal no puede hacer llover. Pero bueno, ven cómo acá y en algunos otros textos está relacionado con la tormenta, pero está relacionado también con una especie de guerra, en la cual los, los, los montes saltan por los aires, los árboles se desgajan, tiembla el desierto, etc. Pero en su templo todo proclama la gloria. ¿Por qué? Por lo que decías vos, Sandra, que una vez que triunfa, entonces tiene un templo y es reconocido como Dios. Preside en el diluvio, ven lo que yo les decía de los dioses como quienes presiden sobre el caos. Y hay varios textos bíblicos donde una de las características de Dios es que les ordena a las aguas de arriba, sobre todo, que son las que traen, digamos, la inundación, ¿no? Que no pasen sus límites y las aguas le obedecen. Entonces, cuando los fenómenos naturales digamos, cuando el caos es controlado, es una señal de la divinidad. Bueno, esta es una imagen. Tiene mucho que ver con esta idea de Dios como guerrero. Eso se ve también en Éxodo, cuando saca al pueblo de la esclavitud. Dios va al frente del pueblo digamos, y las armas de Dios, se presenta a Dios como un guerrero, pero a la vez las armas con que cuenta Dios son los fenómenos naturales. En Éxodo, ¿qué pasa? Viene el agua y primero se mueve para que pase Israel, y cuando Israel termina de pasar, vuelve el agua y ahoga a todos los carros y los soldados. En Apocalipsis, cuando hay una mujer que está por dar a luz a la que el dragón persigue, ¿qué hace el río? Se abre
permitirle el paso a la mujer, y también con el agua vence al dragón. Es decir, que en los fenómenos naturales, el canto de Débora habla de cómo las estrellas lucharon por Israel. Entonces, tenemos varios textos que muestran a Dios como guerrero divino. La misma frase, Señor de los ejércitos, está hablando de un ejército celestial comandado por Dios. Esta es una, la más común en realidad, o una de las más comunes, por eso la puse primero. Bueno, vamos a algún otro. El juez o el fiscal. ¿Mm? A veces juez, a veces fiscal. A ver, por ejemplo, bueno, en hebreo la palabra shemesh significa sol, y en la mitología mesopotamia, Shamash, que es la misma palabra, es el sol, pero también es el dios de la justicia. ¿Por qué? Porque en realidad el sol se derrama sobre todos, buenos y malos por igual. ¿Sí? Y la idea es que la justicia rija sobre todos, buenos y malos. Yo no me acuerdo si en el texto de Silvia Schroeder hay alguna imagen con el sol arriba. Generalmente ustedes van a ver que tiene los rayos abriéndose sobre... A ver, bueno, si la encuentro otro día se las muestro, pero si se fijan van a ver que esa es la imagen, y aparentemente el nombre Samson viene de esta raíz Shemesh, Shimshon. Pero bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos bueno, Mateo 5:45, de un extremo a otro de los siglos y su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. ¿Ven? La idea de que es para toda criatura. Me genera la idea de que la justicia trae luz también, no solo calor, sino que trae luz a cada asunto, ¿no? Exactamente, exactamente. De revelar las cosas con la justicia. Exactamente, exactamente. A ver, vamos a mirar Isaías 61, que está cerca del texto que eligió Reni, está unos capítulos después. Isaías 61, yo puse ahí el versículo 11, pero vamos a leer un poquito más justamente para entender de qué está hablando. Diez y 11, que es un poema cortito. ¿Alguien quiere leer? ¿Qué versículos son? 10 y 11, 61, 10 y 11. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Muy bien, gracias. Acá está de nuevo la imagen de la fertilidad, ¿no? Pero en este caso relacionada con la justicia. Y la imagen de la justicia, como decía Sandra, relacionada con la salvación y la verdad, es decir, lo que sale a la luz, lo que en presencia de todas las naciones, ¿no? Y ese tema es muy del segundo Isaías, del Isaías posexílico, ese tema de que todas las naciones van a reconocer a Yahvé.
no necesariamente van a dejar de tener sus dioses, porque en realidad la idea bíblica no es que todas las naciones en esta vida van a adorar a Yahvé. Cada pueblo tiene su dios o sus dioses. Pero en el segundo Isaías hay una visión que va hacia a lo escatológico, donde al final de los tiempos todas las naciones van a confluir a Israel y pedir a Israel que les enseñe o les hable de su Dios, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se va viendo. Y acá, entonces las naciones ya no son enemigas, sino que son de alguna manera extrañas a Israel, pero con el deseo de llegar a adorar o a reconocer al Dios de Israel. Bueno, ahora vamos a la imagen del pastor. Y les voy a pedir que lean Ezequiel 34, del 17 al 24. ¿Querés que lo lea? ¿Cómo, Sandra? ¿Querés que lo lea? Bueno, Del 17. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. ¿No les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto del pasto? ¿No les basta con beber agua limpia que enturbian el resto con sus pies? Así mis ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por eso, así les habla el Señor. Yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado con los cuernos a la más débil hasta dispersarla fuera del pastizal. Yo acudiré en auxilio a mis ovejas y ellas no estarán más expuestas a la depredación. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi servidor David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y ahí Dios como que primero se dice al mismo pastor, pero después dice que va a dejar a David como pastor. Bien. A ver. Acá se juntan dos imágenes, ¿no es cierto? Sí, la de justicia también, ¿no? Sí, Como juez, sí. exactamente. ¿Como juez entre quiénes? Entre su pueblo y los otros. A ver, Me sonó más entre el propio pueblo. ¿por qué? ¿Dónde lo ven? Cuando habla de las ovejas, seguidoras de ese pastor, que entre ellos mismos se están lastimando, empujando, enturbiando el agua, dejando fuera del pastizal. Entonces va a separar entre sus propias Sí. ovejas quiénes son las que son más cristianas. Sí, Versículo tenés razón, sí. 17. En cuanto a vosotras, ovejas mías, Ajá. ¿no? Y es lo que Sandra decía también. Es decir, dentro del rebaño, algunas ovejas están más gordas que otras, algunas ovejas tienen acceso a los mejores pastos y otras no, algunas ovejas se empujan a las demás fuera del campo, algunas ovejas patotean. Malgastan el resto, ¿no? Porque mientras ellas comen, el alrededor lo destruyen. Exacto, exacto, también. Entonces, ¿cuál es la función del pastor? Cuidar a todo el rebaño. ¿Mm? Cuidar que no haya algunas que coman y otras que no, algunas que
que empujen a las otras y las lastimen, etcétera, etcétera. Entonces acá el pastor tiene una función de juez o de árbitro entre oveja y oveja, y el texto termina, en realidad dice, bueno, yo voy a apacentarlas y a las gordas, hay otro lugar donde dice, y a las gordas las voy a destruir. Que muchas versiones lo cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no puede estar tanto más gorda que las otras, es porque está oprimiendo este, aprovechándose de otras, ¿no? Entonces acá el pastor es lo que ustedes notaron. Por un lado, es pastor y también es juez, y por un lado empieza con una imagen de pastor y después dice voy a poner a un pastor que va a ser David. Ahora, fíjense qué diferente, o no, a lo mejor no, de la imagen tradicional del pastor, como esa figura idílica donde tiene el corderito en brazos y todo está perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una tarea importante de cuidar el rebaño, no solo de los problemas internos, sino también de malos pastores, de otros pastores que pueden querer aprovechar del ganado, que se comen a las mejores ovejas en vez de cuidarlas. Tiene que cuidarlo de los animales salvajes, tiene que cuidarlo de los lugares donde se pueden caer y lastimar. No era una tarea fácil. Y aunque tenemos la imagen del buen pastor, tanto del Señor es mi pastor en el Salmo 23, como el buen pastor, ¿por qué tiene que decir soy el buen pastor? ¿Por qué no dice soy el pastor? Juan. Jesús en Juan, ¿no? Porque hay otros pastores que no son buenos pastores. Claro, hay alguno que quizás cuando la oveja está flaca mira para otro lado y bueno, que se arregle la oveja flaca. Exacto, exacto. Entonces, la imagen del pastor, en realidad, aunque a nosotras nos resulta muy común por el Salmo 23 y por el dicho de Jesús, no es de las imágenes más comunes en la Biblia. Llamativamente no aparece en muchos textos. Es relativamente rara. Aparece en algunos de los profetas, como estamos viendo, aparece en Zacarías, por ejemplo. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas destinadas a la matanza, a las cuales matan sus compradores sin sentirse culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque me he enriquecido. Ni aun sus pastores tienen piedad de ellas. Entonces fíjense cómo la cuestión de la justicia, del derecho, del cuidado del pueblo como un rebaño, están presentes en muchas de estas imágenes, ¿no? Y bueno, y Jesús habla del pastor que trabaja por un sueldo, a diferencia del pastor que considera el rebaño propio, ¿no? Entonces, Es que igualmente un pastor o sea, tiene ovejas, no porque es bueno y quiere cuidar a las ovejitas hasta que sean viejitas y se mueran. Un pastor tiene las ovejas o para vender la lana o para vender la oveja para comer. sí, sí, Quizás por eso no sea tanto que se use esa figura como Dios, ¿no? Porque o sea, es un trabajo al fin y al cabo para mantenerse. Sí, sí, es un recurso que el pueblo necesita para sobrevivir. La Claro, oveja. esa oveja va a terminar en un plato. Sí, sí. Y si nosotros somos O las ovejas y terminamos en el plato de alguien, no es la mejor imagen, ¿no? no. O terminar en el templo como sacrificio también. Porque muchas Claro. de las ovejas eran llevadas al templo justamente para ofrendarlas a Dios como sacrificio. Más allá que el buen pastor nos trate bien y se preocupe, igualmente todas terminan en el mismo matadero. En realidad sí, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, acá hay una todavía en el pastor donde, a ver, esperen. En Génesis 48, cuando
viene la bendición sobre los hijos de José, Efraín y Manasés, de parte de Jacob. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene, o la otra posibilidad es leer, el Dios que ha sido mi pastor, desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, etc. Pueden buscarla si quieren, Génesis 48. (48, 15 y 16). Y después vamos a leer 2 versículos en el 49 también. Perdón, ¿qué libro? Génesis 48, 15, 16. ¿Lo encontraron? ¿Alguien quiere leer? Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Muy bien, gracias. Bueno, ese, el Dios que me mantiene, la expresión es el Dios que es mi pastor. ¿Mm? Y en el siguiente capítulo, en el 49, habla sobre José. 24, los versículos 24 y 25. Más su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, por el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Muy bien, gracias. Ven, ahí está de nuevo, hay varias imágenes de Dios ahí, no una sola. Incluso, de nuevo, la fertilidad. Porque eran las preocupaciones mayores, la fertilidad del ganado, de la tierra y de las personas. La seguridad frente a enemigos. No había, digamos, no había expectativa de un matrimonio feliz por amor. Si se daba, mejor, pero en realidad la expectativa era de 2 personas que se casaban para formar una nueva unidad de producción, de reproducción, que aportara a la sociedad. Sí, en ese proceso en que las 2 familias se unían a través de estos jóvenes, se amaban mejor, pero no era la expectativa en realidad, ¿no? Salud, sí era una expectativa, pero bueno, no mucho más que eso. Bueno, hay un texto más, pero como ya son y 43 la vamos a dejar, que está en Isaías 40, yo después les subo esta ponencia, así que lo pueden buscar. En Isaías 40 lo único que les quiero mostrar es que Isaías 40 es el comienzo del Deutero Isaías. Estamos en la sección que eligió Reni, ¿no? Y acá habla de Ciro, en realidad, ¿no? Y entonces dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Entonces, ven como en general, la imagen del pastor es la imagen de un líder político, de un gobernante, un rey, un
bueno, en general en textos posexílicos ya no hay rey, pero sí un líder político, que va a mediar entre los conflictos entre ovejas, va a asegurar que no haya demasiada opresión, que otros pastores no se las coman, etcétera, etcétera. Bueno, avanzo. Algunas imágenes que no son necesariamente antroposlógicas, es decir, no toman al ser humano como imagen. La luz. Muchas aluden a la luz sin decir específicamente Dios es luz. Por ejemplo, cuando Moisés sube al Sinaí y habla con Dios cara a cara, cada vez que bajaba, su rostro se iluminaba con un resplandor especial que impresionaba tanto al resto de Israel, que entonces él se ponía un velo que se sacaba para ir a hablar con Dios. Podemos mirar, bueno, está presente en la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Brillaban tanto, él y sus, digamos, ¿se acuerdan que cuando Jesús está en el monte, aparecen Moisés y Elías a hablar con él, y ahí dice que, que resplandecía tanto que los demás discípulos que estaban con él se asustaron porque se dieron cuenta que era algo extraordinario, ¿no? En la ropa del ángel que anuncia la resurrección en Mateo 28, Sí. hay una luz especial. Pero también pasa que, claro, ese es el tema cuando tenemos un único Dios, hay que atribuirle todo, la luz y la tiniebla, la salud y la enfermedad, claro, la guerra y la paz, porque si no, ¿a quién se la atribuye? ¿Y eso de Moisés con o sin cuernos? Sí, porque hay una palabra hebrea que quiere decir cuerno y quiere decir alguna otra cosa que no me acuerdo ahora qué es. Entonces, si ustedes se fijan en el Moisés de Michelangelo, por ejemplo, tiene cuernos. Ah, Sí, porque es una de las posibles traducciones. No me acuerdo de la otra. A ver, por ahí aquí en la nota lo puse, espera. Claro, acá está, ¿ven? mm. No, no explico por qué, pero sí, quizás tiene que ver con esta palabra sumeria, sí, y puede ser que quiera decir cuernos y luz, y que entonces le interpretaron como cuernos, pero tendría que volver al artículo y mirar cuál era si era ese o no. Creo que era ese el término, que tenía que ver con cuernos y con luz. Entonces, pero si van a Michelangelo lo van a ver a David con cuernos, sí. Tipo así como si fuera un carnero, un poco más cortos. Claro. Bueno, pero lo que quería mostrarles también es que Dios habita en densa nube o en oscuridad en algunos textos. Por ejemplo, Primera Reyes 8, que es el texto de la inauguración del templo de Salomón, dice, bueno, vos estás acá, pero en realidad sabemos que Dios habita en la nube oscura. Y Job también lo menciona. La voz y el viento, ya hablamos algo de la voz cuando hablamos del Salmo 29, pero también la idea del viento, que después viento, espíritu es la misma palabra, brisa es la misma palabra, aliento es la misma palabra, entonces cuando hablamos del Espíritu Santo también estamos hablando del viento. Así que bueno, aparece, por ejemplo, el viento aparece sobre la superficie del abismo en Génesis 1. Y se suele traducir como un viento fuerte, pero es un viento de Dios, entonces puede ser el Espíritu Santo en realidad. Solo que es la imagen de Espíritu Santo es una imagen cristiana, no es una imagen judía. Bueno, a veces aparecen los vientos de los 4 puntos cardinales, etcétera, etcétera. Es una imagen que aparece bastante. A veces es sinónimo de la persona, ¿ven? Dios dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Es decir, cuando después decide destruir la humanidad,
bueno, dice, no voy a estar peleando con él. Y ahí el término es mi espíritu en sinónimo con la persona de Dios, ¿no? Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron haciendo como Jehová mandó a Moisés. Es decir, acá el espíritu de sabiduría es el espíritu de Dios, puesto por Dios sobre Josué, en este texto, en Deuteronomio. Después, si vamos a Números 11, vamos a ver que el espíritu de Moisés se reparte sobre 70 ancianos. ¿Mm? Y es el espíritu de Dios. Entonces, bueno, ven cómo la imagen del espíritu aparece no necesariamente en un solo texto ni con una sola connotación, sino en varios. Y aquí, en el Salmo 18, tenemos varias imágenes de Dios. Salmo 18, a ver si copié todo el texto, sí. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, un ángel, ¿no? Y voló sobre las alas del viento. Está la imagen del guerrero divino, que viene a defender a Israel. Puso tinieblas por su escondite, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia pasaron sus nubes, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ven cómo se van mezclando las imágenes. La voz, que son los truenos, truenan los cielos, granizo, rayos, carbones encendidos, saetas de Dios, vaya a saber qué se imaginan, relámpagos quizás porque es lo que menciona después, granizo, y después a la palabra de Dios o a la reprensión por el soplo del aliento, porque en realidad la palabra ira es el aliento de la nariz, ¿no? En hebreo. Entonces, Dios resopla y se abren y quedan al descubierto los cimientos del mundo. Entonces ven cómo todas estas imágenes se van sumando y se van complementando. ¿Te puedo hacer También una hay... pregunta? Sí, claro. Lo del espíritu de Moisés que se reparte entre los 70 ancianos, ¿tiene que ver con la Septuaginta? Eso, que nunca me sale la palabra. Septuaginta, no. Bueno, no sé, quizás en la literatura rabínica sí, pero en realidad en el relato de Números no. En Números, Moisés se queja de que ya está harto de cargar con todo el pueblo y le dice a Dios, vos lo pariste, no yo, es tu pueblo, no yo. 40 no años escuchándolo. 40 años. Entonces Moisés dice, hacete cargo vos de tu pueblo, yo no puedo más. Entonces Dios dice, bueno, juntá 70 ancianos, y entonces distribuye el espíritu de Moisés, que en realidad es el espíritu de Dios, sobre esos ancianos. Y esos ancianos profetizan. Y el texto termina diciendo que ahí hay una variante, digamos, el verbo se puede traducir como que no cesaron de profetizar, o como que cesaron de profetizar. No, porque el verbo puede tener que ver con terminar algo o con agregar algo. Entonces, no es claro si siguieron profetizando o terminaron ahí. Dos de los ancianos no estaban en el templo con el resto, y sin embargo también profetizaron. Ajá. Y entonces ahí viene Josué decirles, prohibiles que profeticen porque no están con los otros. Y Moisés dice, ojalá todo el pueblo de Dios profetizara. Entonces, bueno, después el relato continúa y no vuelve sobre ese tema. Entonces, por eso no creo que tenga que ver con los 70, aunque podría muy bien ser que la tradición de que 70 ancianos tradujeron la Septuaginta, el texto, esté relacionado con eso. Ajá. Pero no, como no El tenemos número por texto ahí. bíblico,
de la Septuaginta no lo sé. Habría que mirar, me parece que aparece en la carta de Aristeas eso de que fueron 70 ancianos. Habría que buscar ahí si aparece. Ok, También es el número de lo completo, ¿no? El 7 es el número de lo completo y 70 multiplicado por mucho. Entonces, claro, muy completo. claro, exacto. Bueno, algunas imágenes animales hay también en la Biblia. Una de ellas es el águila o el buitre, porque en realidad en Israel no hay águilas, que ese sí lo tiene Silvia Schroeder. La imagen del águila que cuida, que sobrepasa, digamos, con sus alas cubre y cuida al pueblo, o que lleva al pueblo sobre sus alas, por ejemplo, aparece a ver, en Éxodo, supongo que 19:4, pero no, habría que mirarlo. Sí. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Mm? Ahí, ¿ven? Entonces la justificación de la expectativa de Dios de que Israel sea un pueblo que medie entre la humanidad, el resto de las naciones, y Dios, que sea un pueblo santo, está relacionado con esa protección a la salida de Egipto. Y acá está puesta en términos de un águila que los transportó a la seguridad. Pero tenemos que Bueno, pensar que en realidad es un buitre en vez de un águila, sí, ¿cómo lo por lo de traduce? las imágenes. ¿Cómo lo traduce Silvia? No, habla más bien de un buitre porque Sí. las imágenes que se ven son buitres. Habla también de un momento que una se tiene que rapar como, ay, no me acuerdo quién era, que se tenía que rapar igual que los buitres, que no es algo como que sea de las águilas. Claro, porque además no hay águilas en Israel. Pero Así también que, sería como un animal que está asociado medio también como a la muerte, más que... bueno, a ver, son aves rapaces, Claro. no es el colibrí, ¿no? Eh, son aves rapaces. Sí, a nosotros nos gusta el águila, pero bueno, el águila baja y se come el conejo lo que puede. Claro. No hay nada que hacerle en ese sentido. Así que en ese sentido sí es una ave poder saber acá. Bueno, algunas traducciones ponen águila. Ven, por ejemplo, eh, a ver si tendríamos que encontrar una. Bueno, ahí esta decía águila, por ejemplo, la de Génesis, la de Éxodo. Pero en realidad sí, es algún tipo de ave rapaz este, que no es un buitre. ¿Mm? Jesús se comparó a una gallina cobijando los pollitos, cuando le dijo a Jerusalén, cómo me hubiera gustado poder cobijarte como la gallina a sus pollitos, ¿no? En Mateo 23. Esa es una imagen del amor de Dios y la protección. En este caso, usando una imagen doméstica de un animal y femenina, porque tiene mucho que ver con la maternidad y la protección a los más necesitados, ¿no? Hay otras imágenes, por ejemplo, ya estamos sobre la hora, el esposo aparece en algunos textos, en Oseas, por ejemplo, hay un paralelo muy fuerte entre Oseas que se casa con una mujer, que el término a veces es de prostituta, pero en realidad no está claro si es prostituta, promiscua, muy independiente o qué, pero la idea es que es la metáfora para comparar a Dios con Israel. Así como Oseas se casa con una mujer cuya sexualidad es sospechosa, Dios ve a Israel como una mujer cuya vida, que es infiel, digamos, ese sería el término. El problema de esa imagen hoy es doble para mí. Una es que alienta la violencia contra las mujeres.
Sí. Porque como Dios permite la violencia contra Israel, el esposo permite la violencia o ejerce la violencia contra las mujeres. Ahí tenemos de nuevo la equiparación de la mujer con la ciudad en ese caso, más que con la tierra. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la ciudad, generalmente la crítica es contra Jerusalén. Y el otro problema de esta imagen, que es una metáfora, es que nos olvidamos que es una metáfora y la tomamos literal, el otro problema es que en realidad, cuando Dios acusa a Israel, no está acusando a las mujeres, está acusando en primer lugar a los varones que son los líderes. El rey, los sacerdotes, los profetas, los terratenientes. Entonces, cuidado cuando una imagen es traspuesta a otra realidad y termina justificando la violencia contra las víctimas, por ejemplo, de violencia familiar, cuando en realidad originariamente estaba destinada a otra finalidad. Entonces es una imagen muy difícil de usar así como está. Pero aparece en varios textos. Y de hecho se usa en los matrimonios cuando, ¿no? Cuando en las cartas en Colosenses o en Efesios, la imagen es Jesús es la cabeza, como la iglesia es el cuerpo, ¿no? El esposo y la esposa, la iglesia la esposa de Cristo. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque además las relaciones de familia y las relaciones, digamos, los modelos de familia han cambiado mucho. Y hoy hay una variedad de familias que no son, bueno, siempre hubo, pero se reconocen una variedad de familias que no son el esposo y la esposa solamente. Entonces es una imagen complicada, complicada. Una más y ya, wow, son las 12, así que no, dejamos acá, pero miren después, hay imágenes de Dios como el médico o el que cura o el que sana. Justo cuando salen de Egipto, por ejemplo, en Éxodo 15:26, lo primero que encuentran son unas aguas llamadas aguas amargas, que en realidad no son potables. Dios las cura y dice: yo soy tu curador o tu médico o tu sanador. Bueno, así hay varias más. La partera, hay varias imágenes de mujeres, de Dios como mujer, no solo Dios como varón o como padre. La partera es una, y van a encontrar los textos, sobre todo el segundo Isaías. Hay un nuevo nacimiento del pueblo de Dios a partir del exilio, y ahí aparecen fuertes las imágenes de Dios como madre, pariendo al pueblo, y como partera. Acá las pueden encontrar. Bueno, también el Salmo 22, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. Imágenes típicas. Y Silvia Schroeder tiene un dibujo, una ilustración del parto, con una mujer sosteniendo así delante de sí a la que está dando a luz, que era la forma aparentemente en que lo hacía. El rescatador o rescatista, el que rescata en situaciones de peligro, sobre todo cuando hay que rescatar la tierra, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, acá terminamos, pero la plañidera es otra, Dios como madre, etcétera. Es decir que Dios es amor. Bueno, termino porque ya nos estamos pasando, pero ven que hay muchas imágenes de Dios. No hay una única imagen de Dios en la Biblia. Está muy bien decir Dios Padre, pero hay imágenes de Dios Madre, de Dios Partera, de Dios Rey, de Dios Pastor, de Dios Gallina con sus pollitos, de Dios Águila, hay una cantidad, Luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una tarea muy importante de explorar, porque siempre usamos las mismas imágenes. Sandra dijo algo al principio, ¿no? Las imágenes que de nuestros textos favoritos son aquellas donde Dios nos cuida, nos protege, es bueno, etcétera, y las imágenes que no miramos normalmente son las que nos muestran otra forma de Dios. Hay un desafío entonces como teólogos, teólogas, biblistas, predicadores, predicadoras hoy, de mostrar que hay muchas imágenes de Dios y muchas maneras de hablar de Dios. ¿Por qué es importante? Porque nadie puede creer en Dios si no se puede encontrar como un espejo en algún texto bíblico con Dios. Entonces, si Dios es solo Padre, quienes no somos padres o no tenemos un buen padre,
hay muchas personas, yo no en mi caso, pero hay muchas personas que realmente tienen serios problemas con la imagen de su padre porque ha sido abusivo o porque no lo han conocido. Entonces, una imagen solamente de Dios como Padre puede ser todo lo contrario al Evangelio. Y en eso también tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos, cuando enseñamos, o decir Dios es Señor. El Señor es una imagen muy jerárquica y patriarcal. Entonces, empezar a agrandar nuestra caja de herramientas con otras posibilidades que le van a permitir a otra gente escuchar el Evangelio de una manera diferente. Y a nosotras también, porque saber que Dios es madre también nos ayuda, especialmente ustedes que son madres, a ver a Dios o a ver en su tarea algo de lo que Dios también nos está diciendo, como los textos que van a ver ahí. Bueno, ¿preguntas? ¿Algún comentario así fulminante, no como el rayo de los salmos, pero así de último momento o de conclusión? Por ahí faltaron algunas imágenes como estas feas, o sea, Dios vengativo o Sí. vengador, Sí, como aparece por ahí mucho en Moisés o el Dios de Josué, sí, que es bastante terrible, de pasar a todos por el filo de la espada. sí, Otras imágenes con las que también habría que tener mucho, mucho cuidado. sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, va a venir una segunda parte a su tarea con relación a esta de las imágenes, pero bueno, les vamos a dar tiempo porque venimos atrasadas con nuestra parte del trabajo, así que no las queremos tampoco apurar más allá de lo necesario. La idea es llegar a noviembre con todo hecho para que puedan aprobar bien la materia, pero no todo para una misma semana. Fíjense en la página que hay una tarea sobre Lidia para el viernes, que subió ayer Carolina. Así que eso sí, así pueden aprovechar la clase con Carolina y la parte práctica de una mejor manera si la preparan antes. Bueno, fue un gusto compartir esta clase con ustedes. Nos vemos, si yo puedo el viernes estar, voy a estar, yo voy a estar en Colombia. Yo mencioné que era la hora de mi clase y que querría poder conectarme, pero la verdad es que no sé cómo va a venir el día, así que si puedo, con todo gusto, aunque sea una hora, voy a estar con ustedes. De todos modos, Carolina va a estar, por supuesto. Si hay dudas o algo, nos escriben por WhatsApp o en la plataforma o demás. Que Dios las bendiga, que tengan una linda semana, un lindo mes, y que nos siga mostrando su amor a través de muchas imágenes distintas. Nos vemos la próxima.